En la Biblia, en el libro de la Revelación, capítulo 13, comenzando con el versículo 1, la palabra de Dios nos da una profecía muy importante sobre el papado. Se nos dice allí: me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subiendo del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Ahora, cuando buscamos en el libro de la Revelación, tenemos que entender que estamos viendo muchos símbolos. La palabra de Dios nos dice en la Revelación capítulo 1 y el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y esa palabra manifestar significa que la revelación que le fue dada a Juan para que nos sea transmitida a nosotros fue descrita en un lenguaje simbólico. Pero no debemos preocuparnos, la Biblia en realidad se decodifica a sí misma. Por tanto, cuando ves una bestia en la profecía bíblica, no se trata de una bestia literal, sino que es un símbolo de algo. En el libro de Daniel capítulo 7, empezando desde el versículo 12, nos dice por el profeta Daniel, cuyo libro es uno de los más importantes libros de la Biblia en conexión con el libro de la Revelación. La palabra de Dios nos dice pues ahí que Daniel vio a los 4 vientos del cielo soplando contra el gran mar. Y luego vio 4 grandes bestias saliendo del mar distinta una de otra. Y la palabra de Dios nos dice en Daniel 7, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y luego, para hacerlo más claro aún, en Daniel 7, versículo 23, se nos dice que la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por tanto, una bestia en la profecía bíblica es símbolo de un reino. En términos más modernos, diríamos un poder político o un estado. Ahora, ¿te has dado cuenta cómo las 4 bestias proféticas de Daniel capítulo 7 que acabamos de conocer y que en realidad son reinos o poderes políticos, así como la primera bestia profética de la Revelación capítulo 13, que es también un reino y un poder político? ¿Te has dado cuenta cómo todas estas bestias les vemos saliendo, elevándose del agua, apareciendo del mar? Es evidente que esta agua debe ser un símbolo de algo, y la Biblia nos da una idea clara de qué simboliza el agua en la profecía bíblica en el libro de la Revelación capítulo 17, versículo 15. Se nos dice allí: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, las aguas en la Biblia pueden ser el símbolo de una zona muy densamente poblada, ocupada por muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos, haciéndonos saber que esta bestia o poder político, este reino en la Revelación capítulo 13, llegó a ser prominente en un lugar muy poblado de este planeta, y llegó a gobernar sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y lo que es interesante respecto a esta bestia profética, que es un reino o un poder político en la Revelación capítulo 13, es que la palabra de Dios nos dice que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La razón por la cual es tan importante esto es porque un reino o un poder político es una entidad secular, pero la palabra blasfemia tiene connotaciones religiosas muy específicas asociadas a ella. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la Revelación 13 es un poder político que une iglesia y Estado. Llamaremos a eso una autoridad político-religiosa. En realidad, la Biblia nos da una definición de lo que es una blasfemia en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 33. Cuando Jesús fue cuestionado por los fariseos y ellos comenzaron a recoger piedras para apedrearlo, Jesús les preguntó: ¿por cuál buena obra me apedreáis? Pero ellos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Por lo tanto, blasfemia es cuando un hombre se hace a sí mismo Dios. En Marcos capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos da otra definición de blasfemia. Se nos dice ahí: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que conforme a la Biblia, si un hombre profesa que él tiene la capacidad o la autoridad para perdonar los pecados de otro hombre, él está cometiendo el acto de blasfemia. Entonces, en tan solo unos minutos, realmente hemos aprendido mucho sobre esta primera bestia de la Revelación capítulo 13, y hemos visto que una bestia en la profecía bíblica es símbolo de un poder político o de un reino.
Hemos visto que en Daniel capítulo 7, y en particular esta bestia de la Revelación capítulo 13, comenzando con el versículo 1, debe ser un poder gobernante religioso político y que blasfema. Y la palabra blasfemia tiene connotaciones religiosas muy específicas asociadas a ella. Y el hecho mismo de que blasfema significa que este sistema político-religioso, este poder político-religioso que une iglesia y Estado, debe exaltar a un hombre en la posición de Dios y profesar que este hombre tiene el poder o la autoridad para perdonar los pecados. Ahora dime, ¿conoces algún sistema que existe actualmente en nuestro mundo que encaja en esta identidad? Este hombre, Papa Francisco, recibe la adoración de Dios. Y como puedes ver, todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Este hombre es considerado como Dios en la tierra. Esta es claramente una blasfemia. No hay ninguna duda respecto a que el papado cumple el papel profético de la bestia de la Revelación 13, versículo 1. Esto es horrible. Quizás te preguntas qué estoy haciendo aquí, qué buscas ahí. Ahora mismo estoy en el interior de un confesionario. Se trata de una cabina en una iglesia romano-católica en la que a los fieles se les dice que tienen que entrar y confesar sus pecados a los sacerdotes locales. Y ellos, el papado, declara que el sacerdote no solo escucha los pecados del peticionario, sino que luego le prescribe decir un cierto número de avemarías y hacer algún otro tipo de penitencia para que sus pecados sean perdonados. O mejor dicho, para que ellos los perdonen de sus pecados. Este es un ejemplo perfecto de blasfemia, porque la Biblia nos dice que ningún hombre puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero la Iglesia Romano-Católica ha establecido un sistema en el que la gente tiene que buscar a un hombre para que puedan sentirse como si hubieran sido absueltos de su culpa que hayan incurrido por transgredir la ley de Dios.